el primer milagro. Desde entonces, la figura de la difunta Correa cobró una dimensión de santidad que se le escapó a la Iglesia Católica y se fueron asentando las piedras de lo que sería un santuario muy popular en el que la gente deja las ofrendas de su fe. Maquetas de casas, vestidos de novias, ramos de flores de plástico, placas de plata y de bronce, relojes, colgantes, cruces, fotografías, botellas con agua. ¿Qué fueron a hacer Don Sosa y la Grace a ese lugar después de atravesar un desierto completo en un descascarado Renault 18 casi a finales del 2008? Fueron a pedir que su hija travesti encontrara un mejor trabajo. ¿En qué trabajaba su hija travesti? Era prostituta, por supuesto. Se había ido a estudiar a Córdoba, comunicación social y teatro, pero había terminado de puta. Ellos no lo sabían, pero en el invierno de ese año, 2 clientes habían desmayado a su hija, asfixiándola y le habían robado todas las posesiones de su pobreza. Un televisor antiguo que había perdido el color, un DVD prestado, un equipo de música y el cargador de su celular. También los 40 pesos que tenía en la cartera. La habían atado con su propia ropa mientras se encontraba desmayada y amenazada con un cuchillo tramontina. La habían cogido ambos ladrones, sin violencia, pero durante toda una larga noche. Al amanecer los pasó a buscar un taxista amigo y ella quedó maniatada y humillada en su cuarto de pensión. Don Sosa y la Grace ni siquiera imaginaban los cócteles con que su hija llamaba al sueño y la indolencia, ni la eterna aridez en que transcurrían sus días en el desierto. Dicen por ahí que las madres lo saben todo, pero la Grace no estaba preparada para saber nada. En su corazón de ama de casa solo quedaba lugar para la sospecha de que su hija no estaba bien, que tal vez andaba en cosas raras, pero no quería decir la palabra prostitución y se negaba a pensar más allá. Don Sosa tenía el corazón menos negador, por eso andaba tan enojado con su hija. Cuenta la Grace que el día que fueron al santuario de la difunta Correa, lloró apenas vio al primer penitente subir la cuesta de rodilla y con los ojos bañados en lágrimas. Se imaginó las promesas hechas para una casa, para que saliera bien una cirugía, por un trabajo soñado, por la vuelta de un gran amor, y se emocionó. Habían llorado juntos con Don Sosa porque la impotencia los dejaba en medio del desierto pidiéndole a una santa que hiciera el trabajo que ellos no habían podido hacer. Después de comer, Don Sosa y la Grace subieron la loma hasta el altar donde una imagen de la difunta Correa descansa rodeada de vestidos de novia que los promesantes van dejando como pago por el milagro cumplido. Llevaban botellas de plástico llenas de agua y una medallita que su hija travesti se había ganado en el secundario. Que consiga un buen trabajo, difunta Correa, que deje lo malo que esté haciendo ahora y que su vida cambie. Afuera, el viento sonda se enroscó en sí mismo, se lanzó luego a recorrer por encima los mismos desiertos que habían secado a Diolinda en su vida y llegó hasta Córdoba capital. 3 meses después, la hija travesti de Don Sosa y la Grace, o sea yo, en la escritura es inútil disfrazar una primera persona porque los escritos comienzan a enfermarse a los 3 o 4 párrafos, estrenaba Carnes Tolendas porque además de gustarme ser puta, me gustaba el teatro. María, que era una de mis mejores amigas, me invitó a participar de su tesis para recibirse como licenciada en teatro. Debía montar una obra y darle un marco teórico,
pedimos asesoramiento a Paco Jiménez, que fue nuestro profesor de actuación en tercer año de la Escuela de Teatro de la universidad, y comenzamos a preparar esa brujería que fue Carnestolendas. Le pusimos un subtítulo irónico, retrato escénico de un travesti, pero nuestra ironía no se entendió. En la obra contaba cómo mis padres y el pueblo habían tomado mi decisión de ser travesti. Por sugerencia de Paco Jiménez, cruzamos ese perfil biográfico con algunos personajes de las obras de Federico García Lorca. Casi un año y medio después, pusimos en pie aquel monstruo. A veces María pasaba por la pensión para llevarme al ensayo y me encontraba peor que un Cristo, habiendo pasado una mala noche, con los ojos apelotonados de rímel, con rastros de saliva ajena por todo el cuerpo, muerta de hambre. Comprábamos algo de comer en el teatro y apenas tomaba cuerpo, entretejíamos escenas de mi adolescencia con textos de García Lorca. Una travesti sabe de la soledad, como doña Rosita la soltera. Una travesti sabe de autoritarismo y falta de libertad, como en la casa de Bernarda Alba. ¿Y no hay acaso travestis que añoran ser madres como Yerma? ¿Y no viven pasiones desesperadas como los amantes de bodas de sangre? Las travestis que han sido fusiladas o asesinadas como Federico García Lorca, decía Paco, y nosotras nos rompíamos la pensadera con tal de hacerlo bien, de hacer una obra de teatro que estuviera bien. Una vez, en un ensayo, me dijo: yo sé cómo es tu alma es tenue. Carnestolendas duraba aproximadamente 50 minutos y concluía con un desnudo frontal mío de cara al público, que no podía creer estar viendo a una travesti hacer eso. María se recibió de licenciada en teatro con 10 y puros elogios. La obra nos había costado muy poco dinero, los vestuarios los había cosido yo, usábamos pocos objetos, unos bigotes, unas flores de plástico y una corona de novia. Teníamos pensado hacer 8 funciones durante 2 meses, una función por fin de semana. A la primera función vinieron amigos, parientes, compañeros de la facultad. Habían sido unas 30 personas. A la segunda función fueron 50 espectadores. A la tercera función fueron 80 y para la cuarta la gente se volvía a su casa porque ya no había lugar donde sentarse. El primer sábado de marzo del año 2009 debutamos con Carnestolendas, a 3 meses de la promesa de mis padres a la difunta Correa. Las críticas no podían ser mejores, me hacían entrevistas en la televisión y en los diarios, la obra viajaba de boca en boca y gente que nunca había ido a un teatro llegó a ver de qué se trataba el rumor. El público se agolpaba en la puerta de cada teatro donde nos presentábamos y comencé a sospechar que con ser actriz me alcanzaba, que estaba cansada de girar y que la vida me había dado claras señales de que me faltaba inteligencia para sobrevivir como prostituta. Tal vez iba siendo hora de seguir la suerte. Con lo que ganaba por función pagué todos los meses de alquiler que debía en la pensión donde vivía y compré lo que me habían robado esos 2 hijos de puta el año anterior. Nunca imaginé que la Grace y Don Sosa habían hecho una promesa a la difunta Correa para mí. Y por lo visto funcionó porque como mamá Roma dije adiós bámbole y me fui de la prostitución meneando el culo a vivir del bordero y no del bolsillo de un cliente. ¿Era lo que necesitaba? ¿Fue un milagro de la difunta? ¿Era mejor ser actriz que prostituta? No lo sé. Pienso que no tenía talento para hacer dinero con mi culo. Era crédula, pajuerana, me costó afilar el olfato, no tenía tetas. Era lo que se dice un desastre de puta. Y era melancólica y sufría porque era joven y era carne para la desesperación. Tal vez ahora sería distinto, tal vez ahora podría hacerlo mejor, pero
en esos años, cuando se cumplió el milagro, solo había desazón. A veces, cuando quiero ser cruel conmigo y con Don Sosa y la Grace, me digo que un llamadito por teléfono hubiera estado bien, pero ellos fueron a la difunta Correa y el desastre que era mi vida se ordenó en camarines y escenarios, viajando por el país como una compañía del siglo XX, llevando la novedad del teatro mediterráneo a rincones inesperados como Itaibaté o la cárcel de Bowen. Al poco tiempo fuimos con la Grace y Don Sosa a agradecerle a la difunta por ese cambio de página. Antes de meternos en el Renault 18 de mi papá, nos hicimos la promesa de tratarnos bien durante el viaje. Como familia nos afectaba muchísimo compartir espacios cerrados. Y la cumplimos. Mira ese desierto, hija. ¿Cómo no se va a morir de sed la pobre difunta? Dijo la Grace mientras me pasaba un mate. Y el frío que hace a la noche, agregó Don Sosa. En el santuario me conmoví con los promesantes, al igual que mi mamá en su primera visita, con el modo de pagar con el cuerpo asuntos del espíritu. Al final, todo muy místico y muy santo, pero siempre trabaja la carne. También me llamó la atención lo tremendamente sexy que es la imagen de la difunta Correa. Al verla pensé que la Coca Sarli la hubiera interpretado inolvidablemente en el cine. Qué sexy que es la difunta, le dije al oído a la Grace. Nos agarró un ataque de risa y Don Sosa nos hizo salir del lugar. Al mirarnos nos dimos cuenta de que había estado llorando. La Grace vio Carnes Tolendas muchas veces, Don Sosa solo una, a 4 años de su estreno. La vio en Catamarca, coincidió una gira de la obra con un viaje a la difunta Correa que ellos ahora hacían todos los años. Al terminar, la Grace vino al camarín muy preocupada. A tu padre le salió sangre de la nariz toda la función. Fue al baño a sacarse la camisa porque le quedó bañada en sangre. Para mí se puso nervioso. La voz se le quebró. Es fuerte la obra para nosotros. Lo dijo como excusándose frente a la compañía. Por mi parte, no tenía voz. Nunca me había pasado. No sé si fue la gira que me tenía muy cansada o los nervios por actuar delante de mi papá. Pero nomás al arrancar ya tuve que pedir un micrófono porque no se me oía. Esa noche los duendes bailaban a nuestro alrededor con ferocidad, mordiendo los telones. Al rato, y tímidamente, mientras terminaba de vestirme y de guardar los objetos en las valijas, apareció ese viejo malo que me había tocado por padre. Venía con toda su vergüenza a cuestas. Había sangrado durante toda la obra, en silencio, recibiendo esos cachetazos lorquianos. Nunca nadie le había hablado así, sin ligarse una trompada. Pero su hija travesti prostituta, la razón de su promesa a la difunta, le estaba contando su versión del milagro. ¿Qué fue del hijo de la difunta Correa? Se lo encontraron las travestis del Parque Sarmiento. Gracias. Muchas gracias. Gracias.